Como parte de una poesía de sentimientos románticos, nos hace referencia a un amor profundo, pero todo se vuelca como sacado de un cuento de terror, cuando nos percatamos que este es un relato verídico de un hombre de 43 años hacia una niña de solo 3 años de edad, un relato que estremece y que hiere la dignidad humana. El autor, anónimo, es uno de los denominados child lovers, amantes de los niños, pedófilos de la nueva era. Motivados por los movimientos de inclusión social pro-LGBTT, buscan también no ser rechazados por la sociedad, exigiendo al Estado de las diferentes naciones donde se han desarrollado dichos grupos la creación de condiciones que ellos consideran necesarias para no sentir dicha discriminación y llevar una vida libre, abierta y transparente. El problema va más allá de la identidad de género, también conocida como identidad genérica, que es la forma en cómo se identifica a la persona, si como hombre o como mujer, la forma en la que se reconoce a sí misma basando su conducta y su forma de ser y pensar a ese género con el que se siente identificada. Todo esto va indistintamente de su sexo, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico y otros factores. Aunque es similar, el caso de la pedofilia es distinto, puesto que en México no se considera delito mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, solo no se reconoce el matrimonio en algunos estados para efectos legales. La pedofilia, por otra parte, en México sí es considerado un delito, aunque no considerado como delito mayor, y en algunas ocasiones las condenas son muy mínimas a consideración del daño causado a las víctimas. En declaraciones dadas por la senadora perredista Angélica de la Peña, basadas en datos estadísticos, muestran que 25 de las 32 entidades del país no se considera delito grave la pederastía. Por otra parte, Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y la Ciudad de México tipifican este delito como grave, sin derecho a fianza. Sin embargo, las penalidades no son severas. Solo en el estado de Jalisco se dan entre 12 y 20 años de prisión a quien cometa abuso sexual en contra de un menor de edad. En 25 entidades el abuso sexual no se califica y los agresores pueden salir bajo fianza pagando multas que van desde los 3 días de salario mínimo a 1,200 días. Para Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC, la violencia sexual contra menores, en el 80% de los casos, deja secuelas para toda la vida. De acuerdo con datos de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, por sus siglas, México ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años. Para nuestro estado de Chihuahua, la realidad no es distinta. El año pasado, 636 niñas y adolescentes fueron víctimas de violación en el estado de Chihuahua, representando casi la mitad de los ataques sexuales registrados contra mujeres en la entidad. El estado de Chihuahua se ha ubicado desde el año 2014 entre el tercer y el primer lugar nacional en número de violaciones por proporción de habitantes, con una tendencia creciente, registrando en julio del año pasado una tasa de 31 denuncias por cada 100,000 habitantes, según cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos reflejan una parte mínima del problema. De acuerdo a la información de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, por sus siglas, el número de violaciones que no se denuncian o no se registran ronda el 94%, un indicador alarmante si se considera que Chihuahua ocupa los primeros lugares de embarazos entre adolescentes. Durante el 2017 fueron reportados 330 casos de violación contra menores de 13 a 17 años de edad, registrándose una incidencia de 306 casos en las agresiones contra niñas desde meses de nacimiento hasta los 12 años de edad. Cabe señalar que, de acuerdo con Angélica de la Peña, senadora de la República, México está catalogado como el país de origen, tránsito y destino de víctimas de explotación sexual, siendo el de mayor crecimiento la modalidad de turismo sexual infantil, principalmente en Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez. Todo lo anterior quedando entre el paréntesis de lo ilegal. Esto es lo que sucede aún sin modificarse la ley que deje de prohibir dichas prácticas. En México se ha llevado a cabo el desmantelamiento de empresas que se dedican al turismo infantil y la distribución de pornografía infantil. Entre los casos más mencionados, el caso del estadounidense Robert Decker y Joseph Timothy, con un hogar para niños desamparados con el nombre La Esperanza. Como implicados, Stephen Irving, pediatra neoyorquino vinculado a una banda que operaba en el estado de Guerrero; Kay Minton, aprendido en el acto de abuso sexual a un menor de edad; José Guadalupe Borja Borrón, pederasta mexicano, quien se hacía pasar como misionero franciscano y operaba una casa con nombre Casa Franciscana de Niños Desamparados; James Anthony Hall y Olson Robert Kenneth,
operadores de una red de pornografía infantil que disfrazaba sus actividades ilegales con 2 negocios, un estudio fotográfico y una agencia de promoción turística. En este punto, cabe destacar que las nacionalidades de los implicados son extranjeras y darnos cuenta que efectivamente México es un paradero para el turismo sexual. La pedofilia no solamente se propaga con rapidez, ahora se busca legitimarla. Con el movimiento internacional denominado Boy in Love, Amor al Niño, diversos grupos, principalmente en países desarrollados, se han levantado pidiendo la reducción de la edad de consentimiento para tener relaciones con adultos. El Instituto Interamericano del Niño, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos, detectó actividades de este tipo en al menos 22 estados. El 4 de abril, Piero Moni, observador permanente del Vaticano ante la Organización Mundial del Turismo, dio a conocer que México es uno de los principales santuarios de la pedofilia en Latinoamérica, al lado de Brasil y Venezuela. Al participar en una conferencia sobre el uso de menores, dijo que pedófilos estadounidenses llegan a México en bandas, con el único propósito de producir videos que muestran a menores sometidos a la violencia sexual. Estos pedófilos, dijo, establecen sus centros de producción en estudios cinematográficos en el desierto o en la frontera. El movimiento activista pedófilo, referido por algunos partidarios como el Movimiento de Amor hacia los Niños, es un movimiento social que abarca una gran variedad de opiniones y aboga por la aceptación social de la atracción romántica y o sexual de los adultos hacia los niños, y por específicos cambios en las leyes criminales y respuestas culturales que conciernen a la conducta denominada pederasta. Actualmente se criminaliza la práctica de esta conducta por considerársele como un trastorno o patología sexual. Los activistas pro pedofilia también promueven el uso de eufemismos, tales como pedosexual, boy lover, girl lover y child lover, con el fin de suavizar el término. Actualmente este movimiento es extremadamente impopular y ha hecho poco progreso en sus metas dentro de las áreas legales y científicas. En los años de 1970, sin embargo, este movimiento consiguió cierto progreso hacia sus metas en Europa, particularmente en los Países Bajos, donde hay una considerable historia del activismo en materia de pedofilia. Aunque de manera ilegal, en nuestro país hay redes de prostitución infantil y productores de material pornográfico que operan de manera descarada. Tal es el caso de La Esperanza, como hacen llamarse, una red liderada por Timothy Julian, la cual se publicitaba de la siguiente manera. Al ser México un país con regulaciones precarias para la defensa del menor en situación de abuso sexual y siendo paradero turístico, no es difícil encontrar información acerca de comportamientos sexuales inapropiados por parte de extranjeros que implican a niños mexicanos, ya que estos en algunos casos se dan a la luz del día. Tal es el caso del ciudadano canadiense William Lee, quien se hacía llamar Walter, y fue sorprendido mientras tocaba y besaba a una niña de no más de 4 años en plena calle de Acapulco. El hombre fue detenido por integrantes de la Gendarmería y en lugar de ser puesto a disposición del Ministerio Público Federal, fue consignado al Ministerio Público del Fuero Común, donde se le aplicarán las leyes estatales, mismas que no prevén la figura de pederastía. De acuerdo con el abogado de William Lee, en cualquier momento podría salir libre bajo fianza, pues en aquella entidad el delito cometido está considerado como no grave. Actualmente existen foros de discusión y apoyo para quienes se autoproclaman como boy lovers, grupos como NAMBLA, Asociación Norteamericana por el Amor entre Hombres y Chicos, por sus siglas en inglés, BLOL, que es un foro para amantes de niños que buscan apoyo. Es fácil acceder a estos grupos y hasta cuentan con páginas en redes sociales como Facebook.